Vamos a leer un pasaje en 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Dice lo siguiente: Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Hemos estado ahora mencionando unas cuestiones sobre nuestra ciudad y que lo cierto es que si se cumplieran, si se realizaran, si consiguiéramos que se llevaran a cabo, pues sería un éxito. Sería un éxito desde un punto de vista terrenal, pero todavía faltaría lo más esencial. Porque aunque se puedan conseguir todas estas cosas, si hay algo que nuestra ciudad necesita desesperadamente es conocer al Dios vivo, conocer a Jesús. Podemos estar súper bien a nivel terrenal, podemos tener muchas comodidades como ciudad, pero sobre todo lo que necesitamos todos los ciudadanos de Vilanova y alrededor es conocer a Jesús profundamente. El texto dice que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Es importante ver este detalle, que lo que se extienda sea, en este caso dice la palabra del Señor, podríamos entender el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de la salvación en Cristo. Porque a veces podemos estar centrados en extender, más que el mensaje del Evangelio, pues en extender una moralidad concreta, unas políticas determinadas. Podemos estar interesados en que la gente de fuera se parezca a mí, se parezcan a nosotros, vivan como yo. Y en cierto sentido podemos desear eso solo cuando nosotros somos imitadores de Cristo. En ese sentido sí. Pero lo que tenemos que entender es que como Iglesia, nuestro deseo principal no es extender una moralidad, extender unas políticas. Lo que queremos que corra es la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, que sea extendido el mensaje de la gracia y la misericordia de Dios y la salvación que Él ha provisto a través de su único Hijo. Entonces, la moral, la política, todas estas cosas externas vendrán después, pero como Iglesia tenemos que estar centrados en orar para que sea la palabra de Dios la que se extienda por nuestra ciudad y que sea glorificada, es decir, que sea tenida en cuenta, que sea apreciada, que sea obedecida. Obviamente esto es un milagro, esto no es algo que nosotros podamos conseguir, sino que tiene que ser Dios quien lo haga. Obviamente Él nos puede usar, pero Él es quien dirige toda esta operación y precisamente por eso estamos llamados a orar por ello. Que la palabra de Dios se extienda por Vilanova. Oramos también, como dicen estos versículos, por protección contra el enemigo. No somos ingenuos pensando que estamos aquí sirviendo al Dios vivo y que nadie le va a importar. Tenemos un enemigo que seguro pues, que este fin de semana está muy contento porque está distrayendo a la gente de lo que realmente importa. Está contento porque la gente está viviendo para el aquí y a la hora en vez de pensar en la eternidad, ¿no? Pero nosotros oramos por protección a la hora de compartir el Evangelio, pero lo hacemos con confianza, con la confianza que nos transmite el versículo 3, que dice: pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. A la vez, oramos también para que Dios nos ayude a ser una iglesia centrada en lo importante y que nos mantenga cerca de Él. Me gusta mucho el versículo 5, dice que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo.
En este esfuerzo que estamos llamados por llegar a los demás, por hacer que la palabra de Dios corra, debemos recordar que seremos inútiles en ese esfuerzo siempre y cuando no estemos conectados con el mismo Señor, si no estamos cerca de Él. Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de muchos líderes que parecía que estaban haciendo un gran trabajo dentro del campo evangélico y sin embargo han caído pues en cosas muy graves, y eso nos muestra lo fácil que es estar centrado en la obra de Dios, pero olvidarse del Dios de la obra. Nosotros estamos llamados constantemente a estar centrados en Dios, cerca de Él, y entonces seremos fructíferos para su obra. Entonces Dios nos puede usar, pero nuestro llamado es a seguir apegándonos a Dios con más intensidad, desarrollando una relación con nuestro Creador cada vez más profunda y rica. Y en parte esto es lo que Jesús enseñó a sus discípulos antes de que estos ya fueran esparcidos por el mundo conocido para predicar el Evangelio. Jesús en Juan capítulo 15 le enseña a sus discípulos, versículo 4, les dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si queremos llegar a otros, si queremos que la gente en Vilanova se convierta y conozca al Dios verdadero, nuestro trabajo principal es estar cerca del Señor. Porque cuanto más cerca estamos de Él, cuanto más nos llenamos de su Espíritu, más nos impulsa Dios entonces para que la palabra de Dios corra y se extienda por Vilanova. Así que ahora vamos a orar porque la palabra de Dios, porque el Evangelio siga avanzando en nuestra zona.